No sé por dónde empezar esto. Es difícil realmente expresar con palabras lo impactante que ha sido este evento para mí. Supongo que el mejor lugar para empezar sería explicar lo que sucedió. Cuando tenía alrededor de 10 años tenía un perro cariñoso llamado Jaco. Era un husky y salíamos a pasear casi todos los días. Sin embargo, un día su correa se rompió. Debe haber visto una ardilla u otro animal pequeño y salió corriendo hacia el bosque para perseguirlo. Recuerdo correr a casa histérico y explicarle a mi papá lo que había pasado. Me gritó, pero eventualmente salió a su camioneta y salió a buscarlo. Estuvo fuera durante unas 5 horas y cuando regresó pude decir por su rostro rojo y su expresión enfadada que no había encontrado a Jaco. Aunque podía decir que no iba a volver a casa, intenté preguntarle si había encontrado a mi querido perro. «Papá, ¿te encontraste a Jaco?» Inmediatamente me dio una bofetada en la cara y me mandó a mi habitación a dormir. Lloré en mi almohada toda la noche. Jaco era un perro increíble. Nunca había amado tanto algo hasta la noche en que se escapó. Recuerdo su collar rojo brillante con un colgante de latón etiquetado JO. Tenía una pequeña huella de perro sobre sus iniciales. Avancemos hasta ahora. Tengo 55 años y he estado trabajando como dentista durante los últimos 21 años. Iba a salir a recoger el correo cuando escuché el sonido de ladridos y ramas rompiéndose. Fue entonces cuando recordé a Jaco. Dios, había pasado tanto tiempo desde que pensé en él. Mi corazón se estremecía mientras entraba y leía mi correo. Hablaba solo mientras los revisaba. Factura, factura y más facturas. Finalmente, el último sobre se reveló a sí mismo. El papel estaba ligeramente amarillento, claramente indicando lo viejo que era. Tenía un viejo sello de cera roja que había sido castigado por el tiempo. Estaba ligeramente astillado. Leí la fecha en el sobre, 1978, estaba confundido. Decidí abrirlo y para mi asombro, era una carta de mi abuelo. Mi abuelo había muerto hace mucho tiempo, cuando yo tenía alrededor de 17 años. Cuando leí la carta, cada frase me hacía sentir cada vez más cerca de llorar. Hey, Félix, realmente lamento lo de Jaco. Era un buen chico, estoy seguro de que volverá contigo algún día. Probablemente esté por ahí persiguiendo ardillas. Espero que esta carta te llegue y no se quede atascada en el procesamiento o en alguna de esas mierdas. Sinceramente, abuelito. Esa última frase rompió el ambiente sombrío mientras me reía para mí mismo. La ironía de la situación iluminó mi día mientras comenzaba a prepararme para trabajar. Miré mi teléfono. 6:34 am. Tenía que trabajar en aproximadamente media hora, así que fui a preparar un poco de café mientras entraba en mi habitación. Cuando entré en mi habitación, me recibió una vista que me hizo sentir como en casa. Mi habitación me recordaba mi infancia. El viejo y feo papel pintado, las baldosas manchadas de amarillo y el increíble olor a humedad me recibieron como un cálido abrazo. Era feliz aquí. Mientras me preparaba, escuché más ladridos. Lo reconocí. No podía señalar exactamente qué, pero algo en él me resultaba familiar. Cuando finalmente salí de mi habitación, me detuve en seco. Me di cuenta de lo que era familiar en ese sonido. Era Jaco. Era el mismo ladrido suave y agudo que reconocí de mi infancia. Inmediatamente salí corriendo por mi puerta. Corrí hacia la parte trasera de la casa. Di la vuelta frenéticamente a la esquina para ver a mi mejor amigo de la infancia tendido en la tierra. Inmediatamente me vinieron a la mente dos detalles que me hicieron pasar de feliz a confundido. Me había mudado aproximadamente 700 millas lejos de mi casa de la infancia. Y dos, cuando Jaco se escapó, tenía alrededor de 5 años. Los perros no viven tanto tiempo. Pensé, tal vez este era un perro diferente que sonaba y se veía como Jaco. Ese pensamiento fue inmediatamente refutado cuando noté un collar rojo brillante y un colgante de latón alrededor de su cuello. Corrí hacia él y ni siquiera pareció afectarlo. Comenzó a gemir mientras miraba el colgante. Las iniciales decían JO. Mis manos temblaban tan violentamente que parecía que estaba teniendo un ataque. Inmediatamente abracé a mi perdido mejor amigo, pero algo no estaba bien. Estaba demasiado frío incluso para el clima de la madrugada. Me estremecí un poco, pero no me importó. Lo abracé tan fuertemente que sentí que mi cuerpo dolía. Finalmente, me levanté y lo llevé adentro. Se movía de manera extraña, casi como si estuviera ebrio. Atribuí esto a su edad extremadamente avanzada, pero noté como el collar parecía estar impecable. Inmediatamente llamé al trabajo y expliqué que no iba a poder ir porque no me sentía bien. Mientras estaba en el teléfono, noté como mi perro seguía chocando contra cosas. Pensé que era por la vejez. No podía creer que hubiera encontrado a Jaco después de todos estos años. Las noches de insomnio que soporté por su desaparición. No pude evitar emocionarme mientras lo abrazaba. Fue entonces cuando lo noté. Los ojos de Jaco habían cambiado a un color marrón. Recordaba muy bien que tenía ojos azul zafiro. De hecho, era una característica tan prominente que a veces lo llamábamos Bluey. Estaba sorprendido. No sabía cómo reaccionar.
Mis emociones eran una mezcla de curiosidad, confusión y miedo. Lo miré mientras analizaba su rostro. Todo en él parecía torcido. Era como si se hubiera ido transformando lentamente. Noté parches de pelaje oscuro que no había visto antes. Su hocico parecía más irregular, pero el detalle más grande eran los dientes. Parecían demasiado afilados y estrechos para un perro. Ni siquiera los había visto en lobos. Pensé mientras iba a buscarle comida y agua. Todo pasó por mi mente de una vez. Pensamientos como, ese no es tu perro, o cómo llegó aquí. Estaba tan confundido. Me sentía casi aturdido mientras llevaba los platos de comida para perros con un olor fétido y agua del grifo o ayaco. Lo dejé y observé cómo su actitud anteriormente descuidada se transformaba en una caminata rápida y enfocada. Con elegancia se dirigió a su comida y procedió a devorarla en cuestión de segundos. Debe tener hambre, ¿verdad, Jaco?, dije sarcásticamente. Ese humor burlón cambió a uno serio cuando levantó la mirada de su comida y me miró fijamente. Estaba mirándome a los ojos mientras lo miraba. Por extraño que parezca, sus ojos parecían humanos. No puedo expresarlo adecuadamente con palabras. Lo miré, pero justo cuando estaba a punto de apartar la mirada, me gruñó. Ahora les juro que escuché la palabra ayuda venir de ese gruñido. Fue como un susurro que viajaba por la habitación. Inmediatamente me sentí enfermo mientras retrocedía. No entiendo por qué decidí hacer lo que hice a continuación, pero algunos cometen errores en un momento de pensamiento rápido. Decidí quedarme con Jaco. Pensé, todo esto es solo estrés, nada de esto es serio. Probablemente solo escuchaste algo. Realmente no tenía idea de lo que iba a pasar. Como no tenía que trabajar esa tarde, decidí que terminar mi sótano sería una buena idea. Había estado trabajando en esto durante más de 5 meses y era un refugio perfecto. Pisos de madera dura, una televisión enorme, se sentía como un lugar de reunión perfecto para alguien como yo. Incluso tenía un Atari Vintage allí para revivir mis pasiones de la infancia. Mientras bajaba lentamente los escalones, cada crujido, gemido y grieta me ponía nervioso. Todavía estaba bastante conmocionado por la aparición repentina de Jaco y tuve que pensar durante un buen minuto sobre qué hacer. Obviamente, no puedes simplemente adoptar a un husky enorme después de años y años de no tener un perro. Empecé a recordar cuánto tiempo había pasado desde que lo había visto por última vez. 1978, simplemente no era posible. Si ahora es 2023, eso significa que Jaco tendría 50 años. Empecé a pensar, ¿y si este era un perro completamente diferente que acabo de traer? ¿Y si está completamente rabioso? Comencé a preocuparme mientras movía cajas de cartón húmedo en el sótano. Cada movimiento me hacía estremecer al escuchar los sonidos familiares de las patas golpeando la madera dura. Escuché cómo Jaco bajaba lentamente esos escalones de madera. Me giré lentamente para verlo. Su lengua estaba afuera. Vi un líquido negro viscoso en su lengua y casi vomité. La habitación se estaba llenando de un olor muy penetrante. Piensa en un animal atropellado que ha sido dejado pudrirse en el verano. Empecé a vomitar aún más fuerte mientras veía a Jaco dar pasos muy lentos hacia mí. Me recordó a un lobo acercándose silenciosamente a su presa. Entonces vi su collar y todos los pensamientos previos de que este era un perro diferente se desvanecieron. Con asombro lo vi acercarse a mí y conducirme hacia un rincón. Ja, Jaco, tranquilo chico, soy yo, Félix. Lo vi levantar la cabeza. Sus orejas se movieron. Eso es un buen chico. Cada palabra que hablaba sentía como un desafío. Era difícil pensar. Estaba tan preocupado de que enloqueciera que ni siquiera noté el silencio. Ya no había más pájaros revoloteando ni cantando. No había más insectos ni abejas, demonios, ni siquiera el viento soplaba. Me sentía desesperado. No sé por qué ignoré el olor o el líquido negro que estaba en la lengua de mi una vez amado perro. Solo me preocupaba ser mordido. Extendí mi mano después de un momento de reflexión y comencé a acariciarlo lentamente. Aunque claramente era viejo y había estado afuera durante décadas, su pelaje seguía siendo el mismo. Era tan increíblemente suave. Se sentía como si la seda estuviera acariciando mi mano. Lo vi comenzar a calmarse. Finalmente, pasé junto a él y lo llevé hacia arriba. Estaba contemplando llamar a un veterinario. Después de unos minutos de pensar, decidí que era lo mejor. Demonios, ¿y si Jaco tenía rabia y me mordía? Sacudí los pensamientos y llamé a nuestro veterinario local. Después de unos minutos de discusión, acordamos una cita para mañana. Suspiré, incluso un día con Jaco se sentía como tortura. Estaba realmente sorprendido. Después de tantos años de extrañar y rogar para que mi perro volviera, ahora estaba contemplando hacerlo desaparecer. Finalmente cayó la oscuridad y la sensación de cansancio me invadió rápidamente. Me preparé para acostarme y decidí revisar a Jaco antes de dormirme. Mientras bajaba las escaleras en silencio, cada paso lento me ponía más nervioso. Fue entonces cuando escuché un sonido muy distintivo. Era como algo húmedo golpeando una superficie dura. Podía oír los ecos. Venía de mi sótano.
Sentí un profundo sentido de temor en el fondo de mi estómago mientras buscaba lentamente la puerta de mi sótano. Noté algo, la puerta estaba completamente abierta. Comencé a bajar las escaleras muy lentamente. Cada pelo de mi cuerpo comenzó a ponerse de punta mientras llegaba a la mitad. Hacía tanto frío que sentía que mi cuerpo comenzaba a temblar violentamente mientras este sonido se hacía más fuerte y fuerte. Estaba reduciendo mi mente a escombros mientras finalmente llegaba abajo. Lo que se encontraba en el rincón de mi sótano me perseguirá por siempre incluso mientras pierdo recuerdos. Jaco estaba parado allí en silencio sobre sus patas traseras. Tenía algo en la boca. La luna lo iluminaba a través de la ventana de mi sótano y revelaba sangre goteando de sus dientes. Finalmente me di cuenta de qué se trataba. Era el collar de mi perro. Había sido arrancado de él y aún tenía mechas de pelo y partes de su cuello. Estaba manchado de sangre. Luego miré inmediatamente el cuello de estas cosas para llegar a una horrible realización. Ese mismo collar estaba en su cuello. Este no era mi perro que estaba delante de mí. Dejé escapar un grito y el silencio se apoderó de todo. Mi mente se sintió congelada mientras esta cosa se daba la vuelta para mirarme. Su rostro estaba tan horriblemente desfigurado. Podía ver pequeños trozos de sarna esparcidos por su cara como manchas de pintura. Sus ojos eran negros. Podía ver mi propio reflejo en ellos como si fueran un espejo. Luego vi cómo dejó caer el collar de mi perro, ahora presumiblemente muerto, mientras se acercaba lentamente a mí. Caminaba como un humano. Finalmente encontré el valor para escapar y corrí. Cuando llegué arriba y salí por la puerta, esa cosa me persiguió. Se estrelló contra mi puerta de vidrio corrediza haciéndola estallar. Dejó escapar un grito horrible. Se interponía entre mí y el único lugar que ahora podía usar como escapatoria. Hice lo único que se me ocurrió y corrí hacia arriba y entré en mi habitación. Cerré la puerta de un portazo y la cerré con llave mientras comenzaba a barricarme con cualquier mueble suelto que pudiera encontrar. Corrí hacia mi teléfono y comencé a marcar el 911. La sensación de desesperanza y tristeza solo disminuyó ligeramente cuando la sensación de que otra persona me hablara entró en la línea. 911, ¿cuál es su emergencia? Sentí alivio mientras respondía. Escuche, mi perro se ha vuelto loco. Estoy en mi habitación ahora mismo tratando de mantenerlo alejado. Está en alguna parte de mi casa, no sé dónde. Por favor, solo envíen ayuda. Escuché el sonido de movimientos en la otra línea y luego una respuesta. De acuerdo, señor. Asegúrese de mantenerse en línea y fuera de la vista, ¿de acuerdo? Todo estará bien. ¿Cuál es su dirección? Por favor. Los sonidos de horribles gritos y revuelo comenzaron a llenar el aire como un patógeno mientras continuaba. 178, Mangrove Drive. Por favor, envíen ayuda, no sé cuánto más podré soportar esto. Eso fue cuando miré por la ventana. Vi la cara de mi perro mirándome. Perdí el aliento casi de inmediato. Su rostro comenzó a transformarse en humano. Su piel era blanca. Comenzó a sonreírme. ¿Cómo era tan alto? ¡Oh Dios! Mi perro me está mirando. Quiere matarme. Por favor, envíen ayuda. ¡Oh mi maldito Dios! Le dije al operador mientras comenzaba a mirar a esta cosa. Puso su mano antinaturalmente delgada sobre su boca e hizo un gesto de silencio. SHHHHH. Grité, pero eso no duró mucho ya que sentí el sonido creciente de su horrible risa. Me sentí tan solo. Seguía mirándome con su horrible sonrisa. Su sonrisa era tan grande que se extendía más allá de mi ventana. Luego me mostró algo que me hace llorar mientras escribo esto. Vi con terror cómo su mano descendía y levantaba algo del suelo. Comenzó a levantar un cuerpo cubierto de piel gris. Era Jaco. Pude ver el collar rojo en su cuerpo decapitado. Comencé a llorar maníacamente. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Era todo un sueño? Señor, estamos a 2 minutos de distancia. Aguanté. La voz al otro lado resonaba. A medida que una sensación de esperanza comenzaba a llenar mi cuerpo. Eso se desvaneció rápidamente cuando esta cosa comenzó a poner su mano en mi ventana. Vi cómo comenzaba a sentirse antes de finalmente abrirla. El chirrido de la ventana finalmente llegando a la parte superior comenzó a hacerme sollozar. Estaba listo para aceptar la muerte. Tomó el cuerpo de mi perro destrozado y lo arrojó hacia la habitación. Aterrizó a mis pies. La sangre inundaba la alfombra haciéndola parecer como si se hubiera derramado vino tinto por todas partes. Comencé a abrazar a mi amigo perdido hace mucho tiempo en mi regazo mientras veía cómo esa cosa me sonreía. Escuché sus pisadas mientras comenzaba a alejarse. Ya no me importaba mi vida mientras estaba sentado allí llorando y abrazando a mi mejor amigo muerto. Jaco, no, murmuré en voz baja mientras lo sostenía en mi regazo. Escuché los sonidos distantes de las sirenas acercarse mientras me sentaba con Jaco. El resto es un borrón. Me desperté en el hospital. No sé cómo, pero tenía cortes por todo el cuerpo. Pensé que era por apresurarme a barricar mi puerta, o el vidrio del impacto inicial de esa maldita cosa golpeando mi puerta. Han pasado 2 días ahora. Todavía estoy en el hospital. No sé qué está pasando. Mi casa está siendo investigada. Podría ser enviado a la cárcel bajo sospecha de abuso y negligencia animal, pero no estoy tan seguro. Amo a Jaco. Desearía que nunca se hubiera ido.
Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden dejar su comentario abajo y darme un like si les gustó el contenido. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.